Bueno, pues ahora concederemos el uso de la palabra al doctor Víctor Manuel Oropesa, si es tan amable. Agradezco a ustedes su paciencia por escuchar repetidamente lo mismo. Y esto es el segundo día y todavía les queda 2 más por delante. Realmente no se está discutiendo el ingreso de México al GATT o no. Eso no lo va a decidir el pueblo de México, desgraciadamente. El ingreso de México al GATT está decidido, y no por el pueblo mexicano. Sin embargo, es importante pensar por qué es esto. Hemos caído en un proceso inflacionario que se inició en la administración de Echeverría y que, como todas las espirales inflacionarias, tienen un proceso de retroalimentación que la hace creciente. Si nosotros recordamos lo que ocurría en 1973 cuando se inicia el periodo inflacionario en México, comparado a lo que está ocurriendo actualmente, sentiríamos que estábamos perfectamente en la economía nacional. Sin embargo, al no haberse establecido las medidas necesarias en ese tiempo, hemos caído en un proceso que vamos rápidamente a la recesión, con inflación. ¿Por qué es esto? Porque al mayor costo de los productos se disminuye la producción, y al disminuirse la producción se aumenta el costo, y al aumentar el costo vuelve a disminuirse la producción hasta llegar a la recesión económica. ¿Cuál es la vía para salir de esto? No hay muchas vías para salir de un proceso inflacionario. No hay más remedio que producir más y mejor. Es decir, tiene que aumentarse la productividad y tiene que aumentarse la producción. Esas son la línea final que se necesita para salir de un proceso inflacionario. A pesar de los estímulos de palabra que ha habido para lograr este aumento de la productividad y de la producción en México, no ha habido tal aumento. Lo que ocurrió durante la administración de López Portillo, y que de alguna manera lo han llamado boom petrolero, en sí no fue más que la borrachera que sufrimos como nación, más que la nación entera, que sufrió la clase dirigente en México con la aparición del petróleo y el precio que en ese entonces alcanzó de hasta $36 el barril. Actualmente está en 20 y Arabia Saudita amenaza con bajarla a $3 en los próximos 2 o 3 semanas. Muchos hubo quienes previnieron que irse a la producción de petróleo haría la petrolización de la economía y evitaría que la entonces naciente competitividad de México en los mercados mundiales desapareciese, lo cual ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque la industria mexicana, todo lo que podamos entender por industria mexicana, ha sido una industria creada a base de proteccionismo. Si un industrial se le ocurría producir tornillos, obtenía subsidios, se cerraba la frontera, se cerraban las aduanas a la importación de tornillos, todo lo que las aduanas se cierran en México, que sabemos que es bien poco. Siempre hay manera de brincarse las aduanas mediante algún disimulo. Esto hizo que el que producía tornillos tuviese asegurada la venta de sus tornillos. No le importaba qué clase de tornillos hacía, malos, y los vendía. Si producía telas, se cerraba la aduana al paso de las telas otra vez, con sus asegúnes, y se hacían malas telas. El pueblo cautivo de la parte alejada de las fronteras consumía estos productos. No así el pueblo mexicano, que tenía acceso a otros mercados.
Y aún, ahora que se ha puesto de moda el hablar de Tepito, pues sabemos que Tepito era el mercado más grande de contrabando en México, más grande que cualquier otro mercado en el país. Y para eso había tenido que transportarse el contrabando 2000 kilómetros México adentro, y sin embargo aquello está inundado, actualmente un poquito de ruido, pero de todos modos ahora lo están cuidando más. En esas condiciones, ¿hacia dónde íbamos o hacia dónde vamos? No íbamos, seguimos yendo hacia allá. A producir menos y malo. Para salir al exterior con nuestros productos no tienen capacidad de competencia. Si queremos vender tornillos, tendríamos que hacerlos bien y no lo sabemos hacer bien. Ahí se va y los hacemos mal. Y producimos el maíz. Tenemos que importarlo desde hace unos 12 años, pero tampoco tenemos productividad, no tenemos competencia en la producción del maíz y no tenemos competencia en la producción del trigo, porque se ha producido siempre bajo criterios proteccionistas. En esa situación, el gobierno actual no ha encontrado, ni tiene además, justo es reconocerlo, otro instrumento para forzar la productividad de la planta productiva mexicana y eventualmente el aumento de la producción, que el enfrentarlo sin protección a la competencia internacional. Esto tiene elementos favorables. No nada más van a consumir camisas hechas en Corea o en Hong Kong los habitantes de la frontera o los compradores de contrabando en Tepito. Si México abre su competencia al extranjero, pues también el comprador de Veracruz y de Tlaxcala y de Guanajuato va a tener acceso a estos elementos. Hablar de la industria mexicana como industria nacional es hablar de relatividades, perdonen la redundancia, muy relativas. Producimos automóviles que no compiten en el mercado internacional. Producimos automóviles Ford que no compiten con los Ford hechos en Estados Unidos. Producimos automóviles Volkswagen que no compiten con los producidos en Alemania. Y también producimos Datsun que tampoco compiten con los hechos en Japón. Podrían competir cuando nos decidiésemos a hacer las cosas bien. No nos hemos decidido. ¿Qué posibilidades tenemos? En algún escrito que se hizo público, señalé que el GATT fue ideado por los jugadores de primera fuerza, y ahí están, y el más fortachón de ellos exige que disminuyan las barreras de protección de los países que se están defendiendo a base de trabas. Sin embargo, no es el único. Junto con él hay jugadores de primera fuerza. Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Francia, hasta Inglaterra. Hay jugadores que empezaron de llaneros hace unos 20 años, pero que actualmente ya están compitiendo en el mercado internacional. Tal es el caso de Corea, un caso asombroso, porque la mitad de un país, a base de aumentar la producción y la productividad, sobre todo en su seno, ha llegado a competir ya en el mercado internacional y con éxito. Está un país de Iberoamérica, como lo es Brasil, con cierta capacidad de competitividad también. En esto tratamos de entrar nosotros, y estamos obligados a entrar, desgraciadamente.
Es igual que si jugando béisbol o fútbol fuese a entrar un llanero a jugar en primera fuerza. Pudiera ser que fuera otro Fernando Valenzuela y que de chiripada la hiciera, pero lo más probable es que las patadas van a ser más fuertes y la resistencia va a ser precaria. No es que de un día para otro se inunde nuestro país de mercancías extranjeras, ya está inundado, eso no es, hay que esperarse otro día para que tal ocurra, sino que los que producen algunas manufacturas en el país sienten que si un producto extranjero ya no tiene que pagar disimulos, va a adquirir un precio más bajo en el mercado nacional que el que actualmente tiene. Y los nacionales, entre un producto nacional y un extranjero de la misma calidad, prefieren el producto extranjero. Y muchas veces se da el caso de que ante un producto de mala calidad extranjero y un producto de mejor calidad nacional, los nacionales de nuestro país prefieren el producto extranjero, simple y sencillamente porque tiene una marca extranjera. Aquí es donde, desde mi particular punto de vista, considero que la única posibilidad de sobrevivir en un mercado abierto sería estimular esa que llamo mística nacionalista, ese deseo de hacer crecer a nuestro país, ese deseo de comprar lo mexicano porque es mexicano por encima de lo extranjero, lo que no tenemos actualmente. Si eso llegase a ocurrir, en otros países se ha dado. Francia ingresó al GATT prácticamente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el GATT, pero en Francia los franceses prefieren los productos franceses por encima de los alemanes, que a veces son mejores, o de los norteamericanos. Mencionaba el licenciado Flores Garza, el doctor Flores Garza, que entre los países miembros del GATT hay cuotas establecidas bilateralmente. Tal es el caso de lo que ocurre entre Japón y los Estados Unidos, que a pesar de que pueden tener, con base en el GATT, una libertad de comercio más amplia, establecen cuotas para evitar que un país consuma más de lo que otro país le envía como exportación. Desgraciadamente, a como estamos actualmente, no sería el caso de México. Entre la posibilidad de comprar un Volkswagen mexicano y un Volkswagen alemán, dudo mucho que alguien de los aquí presentes prefiriese el Volkswagen mexicano, a menos que no pueda comprar el alemán. Entre un Ford gringo y un Ford mexicano sería la misma cosa. Y así le seguimos buscando. Entre un aparato Philco producido en México y un Philco holandés, pues la respuesta es obvia. Entonces, queda aquí un elemento subjetivo que no hemos alcanzado a desarrollar los mexicanos. El orgullo de ser mexicanos y de preferir lo mexicano y de hacer mejor lo mexicano. En esta expectativa, yo coincido en la opinión de que en el plazo corto y aún el mediano, las importaciones derivadas de modificaciones arancelarias disminuirán la planta productiva nacional. Sobre todo se señala en la industria pequeña y mediana, en donde tiene, por su tamaño, menor capacidad de competencia y de competitividad. Y en la industria grande es en sí solamente una industria de maquila establecida en México
pero que está elaborando, está manufacturando productos extranjeros. ¿Qué posibilidades favorables nos daría el ingreso al GATT? Sirva de ejemplo lo que ocurre en Corea. Corea hace 20 años producía manufacturas japonesas y norteamericanas exclusivamente. Actualmente Corea ya tiene manufacturas coreanas que compiten en el mercado internacional. Ha tenido que pasar un largo periodo, 20 años. No nos gustaría a nosotros, quizá, porque nuestro orgullo malentendido lo ciframos ahí nada más, en que se nos llamase país de maquila. Pero en realidad no tenemos más que ofrecer que la mano de obra y necesitamos ocuparla. Es muy probable que el ingreso de México al GATT permita simplemente el establecimiento de industrias de maquila en primero, segundo o tercer grado, que eventualmente ocuparán mano de obra y que eventualmente nos ayudarán a aprender a producir más y mejor si contamos con los capataces extranjeros que nos enseñen a hacerlo. No es muy halagüeño la conclusión, pero creo que una cosa más importante para nosotros es enfrentar nuestra realidad, por amarga que sea, a seguir viviendo de sueños que nunca llegan a concretarse. Un sueño de esos es pensar que nosotros de alguna manera vamos a influir sobre la decisión de que si México ingresa al GATT o no. La realidad es que lo que aquí digamos no va a servir de nada.